Bienvenidos a todos los participantes que hoy están en este webinar sobre dimensionamiento. He subido dos documentos, uno es la presentación y otro es un documento Word en donde está el enlace para que puedan bajar el software que vamos a utilizar para hacer dimensionamiento y también la aplicación Android para que también puedan hacerlo mediante mediante esta aplicación. Bien, entonces vamos a dar inicio. No olviden bajar el documento porque después de hoy día ya no va a estar, solamente por hoy día va a estar el enlace donde están los software. Bueno, para los nuevos, bienvenidos. Ahí les dejo mi nombre, soy ingeniero en electrónica y también está mi correo y el celular que tiene para WhatsApp, para cualquier consulta posterior. Bien, vamos entonces a empezar a lo que es dimensionar. Vamos en este webinar vamos a hablar principalmente del dimensionamiento en cuanto se refiere a la alimentación. Cuando hacemos la instalación de las cámaras, las chapas, los sensores, etcétera, todo lo que tengamos que ver con el consumo con la alimentación en corriente directa. Durante la presentación, por favor, los que quieran hacer sus preguntas pueden hacerlo para que inmediatamente les respondamos y no nos perdamos el seguimiento del webinar que estamos haciendo, no va a haber ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer en el dimensionamiento tenemos que ver lo que llega en tensión fin de línea, o sea, calcular el tensión fin de línea, la tensión de alimentación, el voltaje de alimentación. Podemos calcular la longitud de los conductores por ciertos voltajes, o también el número del conductor con el cual necesitamos para cierta situación que tenemos que dimensionar. En los equipos, digamos, de ciudad electrónica, lo más importante es esto, el dimensionar, el que realmente no, digamos, que llegue lo que uno espera. Todo se dimensiona. Por ejemplo, dimensionamos los UPS, ¿no? Tanto los UPS online, interactivos, los reguladores de tensión, dimensionamos, por ejemplo, los discos duros, también dimensionamos, eso en el sistema de cámaras. También dimensionamos, por ejemplo, la cantidad de luz en un ambiente determinado. Para dimensionar eso, utilizamos un luxómetro, una herramienta que mide la cantidad de luz. Así podemos determinar para cierta área qué cantidad por ejemplo, ahora que hay las lámparas LED, o sea, como dicen también otros, los focos LED, etcétera, cuántos necesitamos para que haya una iluminación exacta, porque cuando hay una buena iluminación es que el rendimiento, por ejemplo, de un lugar de trabajo rinde más, cuando hay confort de luz. Si hay muy poca luz, entonces un poco más, no va a haber tanto confort, o cuando hay mucha luz, entonces para que el trabajador se sienta bien en confort, entonces cuando está en confort va a poder producir más, o sea, va a ser más eficiente. Es muy importante eso por ejemplo, de poder dimensionar lo que es la luz. Y eso lo hacemos con un luxómetro. También podemos dimensionar, por ejemplo, la potencia de un amplificador en un lugar donde hay bastante ruido, como una terminal de buses, por ejemplo, para que nos oiga la gente, o sea, para que haya la inteligibilidad, o sea, que escuchen el mensaje claro. Pues tenemos que nosotros primeramente medir con un sonómetro, por ejemplo, el ruido, que en realidad sería el sonido ambiente. Entonces, sobre esa potencia, tiene que ser por lo menos el 110% o 115%,
digamos, el amplificador para que pueda llegar el mensaje claro. Entonces, eso se lo dimensiona con un sonómetro. También se dimensiona, por ejemplo, en los paneles solares, ¿no? Los paneles solares dimensionamos cantidad de paneles, dimensionamos cantidad de baterías, la potencia del regulador, potencia del inversor, etcétera. En cuanto en las cámaras, por ejemplo, podemos dimensionar, por ejemplo, una cámara, la distancia focal, la distancia de visión, el área de visión, la altura del objeto, etcétera, ¿no? Es como decir, si yo quiero de aquí, digamos, coloco de un punto donde estoy yo, a unos 20 metros, quiero vigilar una puerta, no sé, quiero solamente que ver la puerta, entonces, ¿con qué cámara voy a hacer? Tengo que dimensionarlo y eso, en ese caso tengo que calcular la distancia focal. Entonces, si me sale, por ejemplo, por decir una cámara con una distancia focal de 20 milímetros o 25 milímetros, entonces yo iré con esos datos a comprar esa cámara con esa distancia focal, etcétera. Pero para que todo funcione bien, entonces lo que hacemos es tenemos que dimensionar principalmente la alimentación, que es un punto. Todos los temas que hemos estado mencionando siempre se trata en todos los webinars que se dan para poder dimensionar tanto los discos duros, las cámaras, los paneles solares en los webinars. Pero hay un tema que en este caso que he querido tocar en este punto, es el dimensionamiento de la alimentación de los equipos. Eso no hay ninguno. Entonces, ahora vamos a ver, nos vamos a pasar exclusivamente a ese punto, el poder dimensionar. Por ejemplo, cuando tenemos un equipo, el funcionamiento de un equipo, tenemos dos tipos de equipos electrónicos. Uno que es continuo y uno que es descontinuo. Por ejemplo, un equipo continuo es cuando está funcionando durante las 24 horas del día, está todo el día funcionando. Entonces, llega en la noche y sigue funcionando, como son el caso de las cámaras, los servidores, los discos duros, las chapas electromagnéticas, etcétera. Son de funcionamiento continuo. Podríamos decir son equipos que son equipos de seguridad electrónico o de funcionamiento continuo. En cambio, tenemos otros tipos de funcionamiento discontinuo, por ejemplo, una PC, un televisor, eso funciona cierto tiempo, luego se les apaga, descansan y bueno, entonces, estos equipos que son, por ejemplo, de funcionamiento continuo, tenemos que tener en cuenta que tienen que estar sumamente dimensionados para que trabajen bien. Porque si una cámara no está dimensionada, o sea, está alimentada con más voltaje de lo que ella recibe, entonces vamos a tener problemas. Entonces, para eso es que tenemos que tener en cuenta. En cambio, un equipo discontinuo no. Por eso es que los equipos de seguridad electrónica que tienen un funcionamiento continuo, es que tienen que estar protegidos, tienen que estar ellos aterrados, con aterramiento, etcétera, y lo más importante, dime bien, con una alimentación exacta. Por lo tanto, se requiere hacer un dimensionamiento para este caso. Todos los equipos, por ejemplo, tenemos los de CCTV, los equipos de alarmas, la de enlace, las cercas, etcétera, etcétera. Todos estos equipos necesitan tener una alimentación correcta. Entonces, por ejemplo, no es tan factible alimentar, por ejemplo, una chapa electromagnética con corriente alterna, ¿no? Que a veces lo hacemos. Lo que pasa es que cuando la alimentamos con chapa, comienza a trabajar como un timbre, ¿no? Sonando. En cambio, si es que lo alimentamos con corriente continua, entonces va a tener un funcionamiento seco, o bien está alimentado, cerrado o abierto. Entonces, es muy importante eso. Y siempre tenemos a veces a la hora de instalar chapas problemas con el, con la alimentación. Para los que van llegando, les recuerdo que he subido dos documentos, uno que es la presentación y el otro es un documento Word en donde está un enlace para que de ahí puedan bajar los software. El software que vamos a utilizar hoy para dimensionar y también la aplicación app para Android para que puedan también trabajar en sus celulares. Bien,
Entonces, vamos a ver nosotros cómo es que tenemos que hacer todo esto. Tenemos, por ejemplo, tres puntos importantes para que el equipo funcione correctamente. Uno es el medio de transmisión o la alimentación. Para eso tenemos que elegir, por ejemplo, los tipos de cables correctos para hacer dimensionamiento. Yo, por lo general, podría recomendar que se utilice siempre cables de cobre, no cables así de aleación, aunque en ciertos casos sí se puede, pero para la alimentación es preferible que sea cables de cobre. Para otra situación se puede llevar en cables de aluminio por otro tipo digamos, como una señal de STB a corta distancia, por ejemplo, sí. Porque el cable, por ejemplo, puede ser de que si es digamos, de aluminio, tenga mucha calle de tensión o por último podría comenzar a calentar, desprender, entonces, bueno, pues a la hora de una instalación pues, de altos equipos, esa energía que desprende en forma de calor, esa es energía que se consume, energía que nos van a cobrar, entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Es por eso que prefiero que se haga con cables de cobre. Bien, el otro punto tenemos es la protección al equipo. Para que el equipo esté bien, trabaje correctamente, debe recibir una alimentación de calidad, o sea, pues, digamos, utilizamos estabilizadores, debe estar aterrado, que tengan protectores de red si son equipos de redes. Entonces, y lo otro importante es, digamos, el respaldo a la información. Si nosotros instalamos, por ejemplo, unas cámaras, unos deberes, y resulta que no tenemos ningún tipo de respaldo, entonces, ¿qué va a pasar? Ya muchas veces el ladrón lo primero que va a hacer es para pensar en cortar la luz para entrar a robar, ¿no? Entonces, solamente van a necesitar unos 5 o 10 minutos para entrar y sacarse lo que quiera el dueño de lo ajeno. Entonces, nosotros tenemos que tener por lo menos respaldar esos 5 o 10 minutos digamos, de nuestros equipos para que, por ejemplo, como decía, en un sistema de CCTV, para que él pueda, por más que corten la luz, seguir grabando por lo menos esos 5 o 10 minutos, seguir grabando, cosa que se salve la información. Porque de qué habría servido si hemos tenido que nosotros hacer la inversión, etcétera, y no tenían un sistema de respaldo, pues entra el ladrón y no se tiene ningún registro. Es por eso importante que tener este respaldo. Y eso son a través de los sistemas de alimentación interrumpida como el UPS, ¿no? Entonces, estos tres puntos hay que tener muy en cuenta para que nuestro equipo comience a funcionar correctamente. ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a empezar con lo que es digamos, la calidad digamos, de servicio. O sea, ¿por qué tenemos que tener que dotar de calidad de servicio? La calidad de servicio es el conjunto de características técnicas y comerciales que son inherentes al suministro eléctrico, exigibles por los sujetos, los consumidores o por los órganos competentes de la administración. La calidad de servicio, como el puse ahí, viene configurada en la siguiente manera. La continuidad del suministro, que es relativa al número y duración de las interrupciones del suministro. El otro punto es la calidad del producto. Es relativa a las características de la onda de tensión, calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. O sea que cuando un equipo tiene que ser alimentado con corriente alterna, pero con una calidad de forma de onda, que esta forma de onda no esté distorsionada, porque cuando está distorsionada la onda, lo que puede causar es malentendimiento, digamos, en el equipo, ¿no? Puede él pensar de que hay una variación de frecuencia, entonces podrían quemarse, por ejemplo, pasa con los motores, si los motores, por ejemplo, reciben una forma de onda que no es totalmente así sinusoidal, sino es una forma de onda con unas armónicas, o sea, con ruido, entonces pues él va a pensar que hay un cambio de frecuencia, por lo tanto el motor se puede quemar.
Entonces, y uno comienza a colocar y otra vez y se sigue quemando. Entonces, tenemos que saber detectar eso, que simplemente es por la cuestión de la calidad del servicio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta bien. Para estos casos siempre es bueno, en el caso de los UPS online, los que nos van a solucionar ese tipo de problemas. Tengamos en cuenta que entonces en los conductores, por ejemplo, el cobre, bueno, pues deja pasar 100% digamos, de la corriente, solamente su caída de tensión que, que es adecuado a sus no. El aluminio un 61 solo un 61%, el fierro solo el 17%. Entonces, esos son valores, digamos, que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos que nosotros, y qué cable debemos utilizar. Vamos a mencionar, por ejemplo, unos cables que nosotros comercializamos que son de la fábrica SIL, son cables de puro cobre, ¿ya? Y viene trabajando ya más de 40 años esta fábrica. Entonces, además que a lo largo de este tiempo han sido ganadores de varios premios, etcétera, tienen certificaciones. Trabajar con un cable de cobre, como les decía, es muy importante. Por ejemplo, en una instalación de una casa, por ejemplo, como les decía, si ustedes colocan cables de aluminio, pues como les va a empezar un poquito a calentar, como les decía, ese calentamiento es energía y esa energía se lo van a cobrar a fin de mes. En su factura se va a ver reflejada la cantidad digamos, del consumo que han tenido. Es por eso importante que tenemos que tomar en cuenta eso, que trabajemos siempre con cables de cobre, en lo posible. Y bueno, en la marca SIL tenemos estos cables que son los cables, los duros, o sea, los que son de una sola hebra, y tenemos los cables semiflexibles y los flexibles, ¿no? Entonces, para poder hacer las instalaciones. Pero ellos lo que tienen, nosotros a veces algunos estamos acostumbrados a manejar el AWG, y no así en milímetros. Ellos siempre nos vienen dando en milímetros, pero aquí tenemos una tablita en donde vamos a encontrar la relación entre AWG y milímetros. Por ejemplo, el número 14 corresponde a un cable de 1.5 milímetros cuadrados. El número 10 a uno de 4 milímetros, etcétera. Con esa tablita ya podemos nosotros resolver o sea, los que estamos acostumbrados a trabajar con número de cable, el AWG. Bien, todos los cables, entonces tienen su RO, o sea, el material. ¿Qué es el RO? O sea, para yo poder calcular la resistencia de un cable, por ejemplo, un cable UTP que vamos a alimentar mediante ese cable, a veces alimentamos a una cámara. Entonces, ¿qué valor de resistencia va a tener un cable de unos 30, 40 metros? ¿Y cuánto de voltaje se va a caer, se va a consumir ese cable? ¿Y cuánto nomás va a llegar a la cámara? Entonces, para poder calcular eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que la resistencia para calcular va a ser igual al RO. El RO es ese que está en color rojo, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el, el, el cobre tiene un RO de 0.0775, el carbón de 40, la plata mejor conductor que el cobre, 0.0159. Entonces, si ustedes se fijan de esa tablita, el que más bajo tiene de todos esos, aparte de la plata, sería el cobre, que tiene 0.0175. Entonces, la resistencia va a ser igual a ese valor, al RO, a ese 0.00175, y multiplicado por la longitud y dividido en la sección. La sección, bueno, también tenemos unas tablas para poder en la sección nos dicen este cable número tiene una sección de tantos milímetros cuadrados, ¿no? Como nos veíamos al rato en Chile, 4 milímetros cuadrados, el número 10, etcétera. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, varios tipos también de cables. Los cables, por ejemplo, que van a ser de aluminio, y los cables de aleación de aluminio, que van a representar 61% nomás de conductor que puede ser.
Pero vamos a ver un poco eso en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los tres tipos de cables. Tenemos el cable CCA. El CCA, ¿qué es? Es un cable que es un cable de aluminio, pero que está forrado por una capa delgada de cobre. Entonces, por esa capa, siempre la tendencia de la corriente que va por la orilla, ¿no? Entonces va a aprovechar por ahí. O si no, se va a ir por el aluminio, entonces va a tener una ahí de tensión. Luego tenemos el otro que es el CCAE. Este CCAE que le llamamos 80% de cobre, en realidad no se refiere al 80% de cobre de toda la sección, no, sino es 80 veces más que el CCA en cuanto a su capa. Entonces ese es el CCAE, 80% de cobre, que también es de aluminio, pero tiene más cobre que el de CCA. Entonces mejora el rendimiento, ¿no? Podemos utilizar también en, para señal, etcétera. Pero para no tener mucho problema con la parte de la alimentación, es utilizar el cobre, el 100% cobre, que tiene toda la sección de puro cobre. Entonces es muy bueno, digamos, tener esa precaución para no tener problemas. Bueno, en los diferentes cables tenemos, por ejemplo, ahí tenemos DIMAX, cables que son de CCA, tenemos de CCA, tenemos también en cables que son de CCAE, acá están, aquí abajo, el CCAE, y luego tenemos también el cables de QS que son de puro cobre, son de puro cobre, estos cables. También hay, por ejemplo, el cable cordón, que también utilizamos este cable, pero este es un cable CCA, es un cable CCA. Hay que tomar en cuenta esa situación. A veces en cortas distancias sí nos sirve, funcionan bien, pero en largas distancias vamos a tener cierta dificultad. Bien, como les decía, si hay alguna consulta, no duden en hacerlo, vamos a ir respondiendo así conforme vayamos A ver, un ratito, dice, ¿el trenzado o no del cable influye en la caída de voltaje? En cuanto a la corriente directa, no influye tanto, simplemente toma en cuenta la longitud, o sea, no, como es un trenzado que no es uno encima de otro, mucho no se va a generar como un campo eléctrico, digamos, o sea, simulando una bobina así, no va a tener mucho significado en cuanto al consumo a la caída de tensión. Pero en el momento de hacer el cálculo tomamos en cuenta eso. Eso es en cuanto a la pregunta. También recordarles a los que recién se están participando del curso que he subido los dos documentos. Uno es la presentación y otro es un documento Word que dice software, que es el enlace para que puedan bajar el software con el cual vamos a hacer los cálculos y también la aplicación Android para que puedan hacer mediante sus celulares. Bien, ahora vamos a un poquito tocar un tema para también los participantes, los colegas que están participando y que yo quiero que quede bien claro tres términos que vamos a utilizar para poder hacer nuestros cálculos de forma correcta, que es el voltaje, y el amperaje y la resistencia, ¿ya? Los conceptos básicos de electricidad se pueden comparar, por ejemplo, con un tanque de agua como el que ahí lo tengo en la figura. El voltaje o el voltio o tensión sería como la cantidad de agua dentro del tanque, o sea, como que es la fuerza, ¿no? La fuerza digamos, del agua. El amperaje o el ampero o la corriente sería como el caudal del agua o fuerza que sale por la manguera. O sea, si el voltaje, si el tanque está lleno, va a salir con una fuerza, pero si el voltaje es más bajito, o sea, un poquito de agua, entonces también va a salir menos fuerza. Ahora, por eso el voltaje es la fuerza electromotriz, ese es el voltaje. Ahora nosotros tenemos la resistencia, que medimos en ohm. Eso sería como el ancho del tubo o de la manguera, o sea, sería como la resistencia. Entonces, que quede bien claro esos tres términos para que vayamos nosotros adelante manejando en nuestros
nuestros cálculos. Bueno, estos tres temas, siempre vamos a utilizar cuando nosotros utilicemos los multímetros, con los cuales siempre vamos a tener para hacer nuestras mediciones. También los multímetros, tenemos dos tipos de multímetros. Unos que son de uso, digamos, que son de uso digamos, de no tan larga distancia, otros digamos, que son de campo, otros que no son de campo. Pues tenemos este tester, es el U33, es un tester muy bueno, pero debemos tener su medición, digamos, nos va a mostrar con cierta no tan específica. En cambio, el otro instrumento que es el UT139 es un multímetro a rango con 6 visualizaciones de pantalla, o sea, 6.000 cuentas, les llamamos, ¿no? Las cuentas de pantalla. Entonces, además que él tiene una impedancia de 1 giga. En cambio, el U33 creo que está con una impedancia de 500 500.000 ohmios. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso para poder tener, digamos, en cuanto a la precisión y a la exactitud de la medición. Entonces, vamos a tener más exactitud y más precisión, por ejemplo, con el UT139 cuando la distancia es más larga, o sea, es más larga. Pero cuando es más corta, no hay problema. Podemos tener con el U33, pero a mayor distancia, de repente ya no vamos a tener esa presión ni esa exactitud. Entonces, dependiendo, para eso nosotros tenemos que también tener el tester. Si son nosotros trabajamos en el campo, o sea, trabajar en el campo, es decir, no estamos trabajando en escritorio, no estamos trabajando haciendo alguna reparación o haciendo instalación en escritorio, que es diferente trabajar en el escritorio que en el campo. Para un trabajo en el escritorio, entonces yo estaría utilizando el U33, pero cuando yo tengo que ir a trabajar al campo, cuando necesito hacer mediciones de largas distancias, mediciones de corrientes, de voltaje en largas distancias de la fuente hacia la medición, entonces ya voy a necesitar más exactitud, más precisión. Entonces, para eso necesitamos tener un tester como el UT139. En cuanto al tester, a la medición, cómo se mide, la cantidad de cuentas que tiene, es harto para explicar. Pero para eso tenemos otro webinar que es sobre instrumentación, donde se explica ampliamente sobre las cuentas y todo, ¿no? Las cuentas de pantalla, o sea, las cuentas, quiere decir, nos da la precisión del tester, cuán preciso es y cuánto nos va a dar a la medición. A eso se refiere el tema. A ver, otra pregunta no tenemos todavía. Bien, entonces seguimos. ¿Dónde está esto? A ver. Decíamos que tenemos ahí el rojo, el RO. Entonces, cuando un conductor es largo, habrá mayor resistencia. Cuando el conductor sea corto, entonces habrá menor resistencia. De igual manera, implica la sección. Cuando una sección o área mayor, el conductor grueso tendrá una menor resistencia. Y en cuanto a la sección o el área sea menor, entonces o sea, un conductor delgado, habrá mayor resistencia. Esta resistencia lo calculamos con la fórmula que habíamos indicado hace rato. La resistencia va a ser igual al ρ. El ρ es el valor de los numeritos rojos que estamos viendo ahí en la tablita. El ρ es una constante de resistividad. Estos valores nos dan los fabricantes. No hay además de una serie de laboratorios que se ha hecho y cuánto tiene la resistividad. Luego la L es el largo del conductor y la S es la sección, el grosor en milímetros cuadrados. También podemos calcular la sección
tomando el área, ¿no? O sea, la extensión sería igual al área, ¿no? El área podemos calcular por pi, por radio al cuadrado, o también el diámetro dividido entre 2. Pero tenemos, por lo general, recurrimos a unas tablas, las tablas que son justamente el AWG, unas tablas. Todo lo que estamos hablando en este momento van a ver que más adelante es de suma importancia. Vamos a ver, esto va a ser lo que nos va a definir hacer una buena o mala instalación. Pero tenemos, por ejemplo, estas tablas, los tablas de calibres AWG. Es un estándar de clasificación de diámetros de origen estadounidense. Su significado literal es calibre de alambres estadounidenses, que en inglés es American Wear Dog. Entonces, AWG. Esta tablita está siendo utilizada desde el año 1857 con este señor Louis Sharp de la compañía que ha creado, ¿no? Es la AWG, que está basada en la proporción matemática que existe entre los pasos sucesivos del proceso de estiramiento del alambre. Por ejemplo, el cable UTP, que es de categoría 5, es AWG 24. El cable de categoría 6 es AWG 23. Entonces, de esta tablita vamos a poder nosotros sacar, por ejemplo, el diámetro y la sección. En este caso, para nuestros cálculos, nosotros nos sirve la sección. ¿Qué número de cables, qué cables, ¿no? ¿Qué número de cables? Si es el número 10, por ejemplo, tiene una sección de 5.26 milímetros cuadrados. Eso es lo que tenemos ahí. El número 16, por ejemplo, o el 18, que es de 0.82 milímetros cuadrados. Entonces, una vez teniendo esta tablita, ya podemos hacer nuestro primer cálculo. Vamos a hacer un ejercicio. Veamos un ejercicio práctico para encontrar la resistencia que ofrece el par de la corriente de este conductor. Por lo tanto, reemplazo los valores y tengo ahí una resistencia de 4.37. Ustedes lo van a hacer ya una vez que descarguen su documento, van a poder repasarlo y van a poder hacer este cálculo. Pero vamos a irnos ya de una vez para un poquito hacia adelante para que no nos gane el tiempo tampoco. Pero antes voy a ver si hay alguna pregunta. No, nada, está bien. Bien. Entonces, cuando vamos a dimensionar, tenemos vamos a tomar en cuenta este ensayo. Tenemos una fuente de 12 voltios, por lo tanto vamos a tener un cable, dos cables, ¿no? En dos cables va un positivo y un negativo, ¿no es cierto? El cable de ida va a representar un cable y va a tener cierta resistencia. El cable que donde va el negativo también va a tener un largo y va a tener una resistencia. Por lo tanto, a la carga. Pero aquí es importante algo, la corriente es la misma en todos los en el cable como en la chapa. O sea, es diferente medir la corriente que medir el voltaje. Cuando yo mido la corriente, tengo que hacerlo en forma en serie, ¿no? Con el tester. Y cuando voy a medir el voltaje, lo voy a hacer en forma paralelo. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, que a veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, para yo, a ver, vamos a hacer, para plantear nuestro problema, simplemente vamos a basarnos en la ley de Ohm. La ley de Ohm dice, por ejemplo, que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia mediante la ley de Ohm. O sea, si yo quiero encontrar el voltaje en este cable, tengo que multiplicar esta corriente por el valor de su resistencia. Así voy a tener el voltaje de este cable, el voltaje de este cable. Por lo tanto, el voltaje que hay acá en la fuente, este voltaje va a ser igual a la suma de estos tres voltajes, a este voltaje, a este voltaje y a este voltaje. Eso es según la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, si yo encuentro en la caída de tensión en este cable y la caída de tensión en este cable, entonces voy a poder restar de este valor esto menos esto, lo que resta va a ser el voltaje que le va a llegar aquí a la carga. Entonces es muy importante entonces
¿cuánto va a caer de voltaje en el cable? Siempre hay problemas cuando instalan, por ejemplo, unas chapas, siempre han venido preguntándome que mi chapa no funciona, no, o apenas llega, dice, no tiene fuerza la corriente, dice, ¿no? Entonces, le voy a cambiar un transformador si estaba con 1 amperes, le voy a poner uno de 2 amperes, ya le va a dar. Y nada que ver, pues, ¿no? Sino la corriente siempre consume la misma, la cara va a consumir lo que necesita. Por más que vos le coloques una fuente de 1000 amperios, si él consume 1 amper, simplemente lo toma los 1 amper nomás, no hay ningún problema. El problema está en el cable, o sea, hay que calcular con qué número de cable vamos a instalar, o digamos el cable, cuánto de tensión va a hacer caer, si realmente va a llegar o no va a llegar. Eso es un ejemplo con una chapa, puede pasar con las cámaras, puede pasar con, no sé, con las chapas electromagnéticas o las chapas eléctricas, etcétera, ¿no? Con cualquier cosa que vamos a alimentar. Entonces, eso es lo que tomo en cuenta. Bueno, ahora vamos a, entonces, plantearnos nuestro ejercicio para ya poder resolver. Aquí va la pregunta del señor que decía en contra del frenzado. Vamos a ver ahora este tema. Bien, entonces vamos a tomar en cuenta. A ver, vamos a tomar en cuenta. Nuestra fuente es de 12 voltios y de 10 amperios. El cable que vamos a utilizar va a ser un cable UTP categoría 5E y de puro cobre. La distancia que vamos a instalar son 25 metros. Y la chapa tiene unas características que trabaja entre 9 a 12 voltios y a 1 amper y con corriente continua. Entonces tenemos una chapa muy buena chapa, por ejemplo, que es la chapa de luz. Y ustedes han visto alguna vez que han comprado la chapa, viene en su manual de sus datos técnicos, ¿no? Un papelito que viene, ahí están los datos, que él trabaja, dice, entre 9 a 12 voltios en corriente continua. No dice con corriente alterna. Si trabajan con corriente alterna, sí funciona, pero no va a trabajar como es debido. Como ellos va a estar como un timbre, así funcionando. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de que sea lo correcto, ¿no? Darle así para que no nos falle. De todas maneras, entonces, aquí está lo importante que decía la pregunta del compañero, del colega que nos preguntaba sobre el trenzado. El cable UTP por cada 25 metros tenemos que adicionar 5 metros. ¿Por qué es eso? Por ejemplo, en el cable UTP, el número 5E es el número es AWG24. Por lo tanto, su sección es de 0,2 milímetros cuadrados. Porque como está torcido, ¿no es cierto? Está torcido. Y si es que nosotros lo destorcemos y eso lo estiramos, eso en realidad va a ser 25 metros, no va a ser, digamos, no va a ser 25 metros, sino que va a ser medio metro más, va a aumentar. Entonces, tal vez no va a disfrutar mucho, pero es bueno tomar en cuenta para que los cálculos no salgan exactos, ¿no? Entonces, ahora, vamos a calcular el voltaje en la chapa. Para calcular el voltaje en la chapa, ¿no? Primero yo voy a calcular el voltaje, o sea, la resistencia que va a caer en el cable. Perdón, acá está. Vamos a utilizar nuestra fórmula, que es la resistencia igual al ρ por la longitud sobre la sección. Esta es la resistencia de este cable, de este cable. Pues decíamos que el ρ del cobre, porque es de puro cobre, entonces de 0,0175 metros cuadrados. Bien. Ahora, la distancia es de 25 metros a 25 metros, pero como es cable UTP, le estamos aumentando medio metro más. Acá está esto medio metro, ¿por qué? Por la distancia. Entonces le ponemos ese medio metro más. Luego, tenemos que la sección del cable, la sección de este cable UTP es 0,2 milímetros cuadrados. 0,2 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, si multiplicamos todo esto, entonces, perdón, si dividimos, multiplicamos
nos va a dar un valor de 2.223 ohm, ¿ya? Los 2.223 ohm. Entonces, este valor de 0.23 ohm, para conocer entonces la caída de voltaje que va a tener este cable, lo que vamos a hacer es, por la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La corriente hemos dicho que es la chapa consume 1 amper, de 1 amper. Por donde esta corriente lo va a definir la carga, cuánto de corriente tiene que ser circular. Por lo tanto, tengo el amperaje que es 1 y multiplico por la resistencia que he calculado del cable. Por lo tanto, este cable se va a consumir 2.23 voltios, ¿ya? O sea, va a ser una caída de 2.23 voltios. Como estos dos cables, son iguales, entonces ambos van a tener una caída de 2.23 voltios, ¿no? Entonces, el voltaje de caída, el A va a ser igual al voltaje de caída B, porque son iguales los cables. Entonces tenemos esta relación. Por lo tanto, el voltaje de acá de la fuente, el voltaje de la carga, el voltaje que está de la carga, va a ser igual a este voltaje menos el voltaje de caída, menos este voltaje, vamos a tener el voltaje de la carga. Si hacemos empleamos valores, ¿cuánto tenemos? A la chapa le va a llegar un voltaje de 7.54 voltios, porque estoy restando a este voltaje, estoy restándole este valor y este valor, ¿no? Sumo estos dos valores y eso lo resto a este. Por lo tanto, va a tener un valor de ¿cuánto? De 7.54 voltios. Por lo tanto, la chapa no va a funcionar. Con este cable UTP a 25 metros no va a funcionar, porque la chapa funciona con 9 a 12 voltios. Entonces no va a funcionar, no va a funcionar. Ojo, acá tiene que haber un paréntesis, ¿no? Tiene un paréntesis ahí, un pequeño error de typeo. Sumamos estos y de 100 restamos. Por lo tanto, no va a funcionar, no va a funcionar. Ven que es importante hacer nuestros pequeños cálculos. Claro que todos estos cálculos estamos viendo acá, estamos demostrando que a veces es un poquito, no es bueno agarrar el lápiz, no tenemos a veces cierto tiempo. Es por eso que todas estas fórmulas, todo, ya lo vamos a utilizar en el software. En el software ya no hay que colocar valor si va a salir rapidito, no vamos a estar haciendo todos estos cálculos. Pero aquí les decimos cómo es que, de dónde cae, etcétera, para eso estamos explicando. Bien, entonces ahora yo quiero saber entonces cómo tendría que hacer, qué cable tendría que utilizar. Por ejemplo, vamos a ver ahora el otro caso con el cable, el 18, que tiene una sección de 0. Oye, como es un cable cordón, entonces este cable cordón ya no necesito yo aumentarle esos 5 metros, ¿no? Como era en el cable UTP. En este caso, hago los mismos cálculos, voy a hacer los mismos cálculos, por lo tanto ya tengo aquí 25 y tengo 0,53 de caída de voltaje en cada uno. Si sumo los dos, bueno, al final el voltaje que le va a llegar a la chapa va a ser de ¿cuánto? De 10.94 y la chapa funciona entre 9 a 12 voltios. Bien, entonces va a funcionar. Entonces con este cable número 18 a 25 metros sí va a funcionar. Entonces, a eso nos referimos al tener al hacer nuestro cálculo. Hemos calculado nosotros nuestro voltaje de la chapa, ¿no? Pero podemos hacerlo en forma directa ahora, colocando en una sola ecuación. Y entonces esta sería la ecuación para calcular el voltaje de la chapa, que esto es lo que llamamos también la ecuación de estado, o sea, la ecuación que define el funcionamiento y el comportamiento de nuestro circuito. Entonces dice el voltaje de la carga, en el caso de la chapa, va a ser igual al voltaje de la fuente, menos todo lo que estamos ahí, reemplazando valores a esto, podemos calcular nuestra fuente. Si de esta ecuación yo saco, por ejemplo, si tengo todos los valores, tengo
valor de el voltaje de la chapa, voltajes de caída de tensión de los cables, entonces para que llegue tanto, fuente de cuánto necesitaría. Entonces también se puede calcular esto. También si despejo la longitud, puedo calcular la longitud del cable. Si tengo cierto voltaje y quiero que llegue desde ese voltaje, ¿cuál sería la longitud máxima de este cable que soportaría? O también, ¿qué número de cable necesitaría? Si despejo la sección, puedo calcular el número de cable. Ahora no vamos a hacer eso porque digamos, es un poco más de tiempo. Y hay un curso de certificación de dimensionamiento donde vamos a dimensionar todo. Ahí pues sí vamos a hacer un poco más detallado, porque con una hora no es mucho, pero estamos viendo lo más necesario que debemos conocer. Entonces, por ejemplo, yo les digo ahora, una cosa bien importante aquí, un ejemplo voy a colocar cuando hacemos la instalación de una cámara. Dimensionar es esto. Si yo tengo 4 cámaras que tienen, digamos, las mismas cámaras, ¿no? Y están en diferentes distancias. Para que las 4 cámaras a mí me den la misma imagen con la misma calidad, es que las 4 cámaras deben recibir el mismo voltaje, independiente de la distancia que estén. Entonces nosotros tenemos que calcular cómo hago para que, si tengo una fuente de 13.7 y tengo una cámara a 2 metros, le llegue solamente a 11.5. O si está esa cámara también, si está a 180 metros, a él le llega 11.5. ¿Cómo? Tengo que calcular. Y voy a calcular ya sea la escala de voltaje o voy a tener que calcular qué número de cables necesito para que pueda llegar ese voltaje a esa distancia. Entonces, esas cosas es que ahora vamos a ver adelante. Entonces, es cuando hay un buen cálculo, entonces, no es que se dice que uno que está más cerquita, pues sale clarito, el que está más lejos ya sale un poco más como dicen, como decimos, generalmente está con chilche, ¿no? Entonces, es porque es larga distancia, sí, pero por eso es que no tiene que haber eso. Pues tenemos que hacer que la alimentación le llegue a la cámara y para eso tenemos que saber calcular qué cable vamos a utilizar y qué número de cable vamos a utilizar. A ver si nos va a servir o no, o ya no nos va a servir, por ejemplo, el cable UTP. No siempre nos va a servir. Bien, entonces, hay un caso, por ejemplo, bien, bien importante que quiero tocar en esto, y siempre pasa. Cuando estábamos en servicio técnico, siempre nos pasaba esto. Por ejemplo, aquí hay una cámara que llegaba acá, en esta parte de abajo, con un poco de agua. Y decían, esta cámara está bajo techo y mire, y agua, ¿de dónde salió esta agua? O le llega empañada aquí, esta parte empañada. ¿De dónde sale el agua? Lo que pasa es que esta cámara pasa ese efecto, ¿por qué? Porque esta cámara está diseñada para trabajar con 12 voltios, pero cuando le llega 12.8 o le llega 13 voltios a la cámara, lo que pasa es que la cámara comienza a calentarse. Ahí tiene un diodo de protección, que es el que primero que sufre, un diodo Zener, comienza a calentarse, a calentarse, a calentarse, porque está recibiendo más voltaje de lo que él debe recibir. Entonces, como comienza a calentarse, como son cámaras con IP67, lo que comienza a quemar oxígeno. Y cuando quema oxígeno se empieza a crear dentro de la cámara como una especie de vacío. Entonces, cuando la humedad relativa es alta, o sea, después de que ha dejado de llover, ¿no? Cuando está lloviendo, la humedad relativa es alta. Entonces, como hay un vacío, la presión atmosférica hace que se penetre. Es como si la cámara comenzara a absorber la humedad. No, comienza a absorber la humedad por la presión atmosférica. Y esto se condensa y apenas se ve el agua, ¿no? Ahí se ve el agua. ¿Y cuántas veces me han llegado acá, aquí con un poco de agua y en esta parte de abajo? Es por eso. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué? Porque la cámara ha sido alimentada, por ejemplo, con un voltaje más de lo que él necesita. Aquí ponemos 12.81, cuando la cámara funciona solamente con 12 voltios, ¿no? Desde 8, ahora funcionan las cámaras, desde 8 hasta 12 voltios funcionan. Entonces, si yo lo coloco 13 voltios o lo coloco 12.8, etcétera, está siendo sobredimensionada. O sea que esta cámara que está así, la misma cámara en otro lugar funciona bien y en este lugar no me funciona. Se quema. ¿Por qué?
porque está mal dimensionada, ¿no? Por eso es importante dimensionar. Por lo tanto, tenemos que saber nosotros calcular que llegue el voltaje exactamente a con cuánto va a trabajar para que no haya esos problemas. Por lo tanto, así de 3, 4 meses se van a empezar a quemar las cámaras y bueno, pues el dueño la siguiente vez llamará a otro técnico, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso. Para poder hacer que la tensión caiga, por ejemplo, yo quiero que esta cámara, que a 10 metros me llegaba 12.81, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Hay un dispositivo electrónico que se llama el diodo rectificador. Este es su símbolo, este es su símbolo. Este es el ánodo y este es el cátodo, en esta forma va la corriente. Entonces, este es su en forma física. Y esto les va a costar, no sé, un boliviano, 50 centavos, y les va a hacer quedar bien cuando hagan instalación de cámaras, cuando es a menor distancia. ¿Qué pasa? Este tiene un voltaje de ruptura de 0,7. O sea, él sí o sí se lo hace quedar 0,7, 0,7, independiente de la corriente que le esté pasando. Él necesita 0,7 con voltaje de ruptura. O sea, él sí o sí se lo hace quedar. Entonces, no importa la corriente que pase, pero siempre que sea menos de 1 ampere, en este caso, el UN4007 es de 1 ampere. Si tenemos 2, 3 amperes, bueno, compramos diodos rectificados de 2 o 3 amperios, ¿no? Pero todos, el material PN del silicio es el valor de 0,7. Hay otros diodos de germanio que son de 0,3 el voltaje de ruptura. Entonces, con este 0,7 yo voy a colocar dos diodos, o sea, voy a hacer que caiga 1.4 voltios. Imagínense, de los 12.81, si de esto 1.4, ahora va a llegar a la cámara solamente 11.41. O sea, la cámara va a recibir el voltaje el cual trabaja entre 8 a 12 voltios. Por lo tanto, esa cámara nunca más va a estar con efectos de la presión atmosférica, que se caliente, que se queme por sobretensión, ni nada de eso. Es por eso bien importante, para que sean bien instaladas las cámaras y no tengan problemas, colocar, o sea, el cable correcto y hacer que llegue el voltaje correcto a la cámara. No puede llegar mayor voltaje de la que necesite porque nos va a causar problemas. O no puede llegar menos porque tampoco va a funcionar. Entonces, para eso nosotros es lo que dimensionamos. Es decir, qué cable necesito, con qué cable voy a llevar. Bien, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Aquí hay una pregunta. Tengo una duda, dice, si tenemos una fuente de 12 voltios, pero la corriente es de 3 amperios, la corriente daña al dispositivo suponiendo que el dispositivo suministra una corriente de 1 ampere. No, no daña. Como les digo, la carga, si digamos, es que la cámara por decirte consume medio ampere. Si yo tengo una fuente de 12 voltios y de 100 amperes, ¿lo va a quemar a la cámara? No lo va a quemar, porque a la cámara no le quema la corriente, lo que quema es el voltaje, la fuerza, el voltaje. Cuando hay mayor voltaje, entonces sí, pero cuando la corriente no, porque la cámara solamente va a tomar lo que ella necesita, por más que haya miles de amperios, no lo va a tomar, o sea, no pasa nada. Lo que la cámara toma solamente lo que ella necesita, ¿no? Entonces, si ella necesita un medio ampere, lo va a tomar sobre el medio ampere, no lo va a tomar. Lo que sí va a hacer que pueda que queme a la cámara es la fuente. Si la cámara es de 12 voltios y la fuente fuese de 20 voltios, por ejemplo, lo va a quemar, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje hemos dicho que es la fuerza electromotriz, la que hace que, como decir, que somete para que pueda hacer, lo va a forzar que circule mayor corriente, entonces eso sí le va a quemar, pero no así la corriente, ¿no? Entonces, esta es la carga, o sea, la cámara no se va a dañar porque la fuente tenga alta corriente, no, sino por el voltaje. Es muy importante aclarar eso. Bien, entonces seguimos adelante. Bien,
Recordarles que, como les decía, he subido dos documentos, uno es la presentación y el otro es un documento Word donde está el enlace para que puedan bajar los dos software. Un software es para poder, a ver dónde está, a ver, acá está. Ya. Uno es el software y el otro es la aplicación para Android. En ambos vamos a poder hacer esos cálculos. Vamos a hacer un cálculo, a ver, un segundito. Vamos a abrir nuestro... Ya. Este sería nuestro... Ahí vamos a colocar. Entonces, en el software están las fórmulas que hemos visto hace rato. Voy a hacer un pequeño cálculo de tensión fin de línea. Tipo de cable, utilicemos un 5E, que sea de un conductor de puro cobre. El voltaje de alimentación va a ser de, vamos a decir que sea de, a ver, de 12 voltios, digamos, ¿no? De 12 voltios. Pongámosle un poco más, más, de 13 voltios, ya, 13 voltios. Una fuente box. La longitud va a ser de unos 12 metros, vamos a ver, con 12 metros. Y la corriente de vamos a ver, la misma chapa, digamos, un voltio, un ampere, perdón. Un ampere, y bueno, le damos calcular. A esa distancia, a 12 metros, con un cable UTP 5, ¿funciona o no funciona la chapa? Funciona porque le llega a 10.86. Como él trabaja entre 9 a 12 voltios, no hay problema, va a trabajar. Aquí tenemos nuestro layout, perfecto, nuestro layout que dice 13 voltios, longitud 12 metros, cable UTP 5E y le va a llegar 10.86. ¿Qué pasa si le coloco, por ejemplo, acá, vamos a decir, 30 metros? 30 metros. Calculemos con los 30 metros. No va a funcionar, ¿no? Porque mire, le va a llegar apenas 7.64. Entonces, por ejemplo, yo digo ahora, entonces a 30 metros, ¿qué es lo que, con qué cable entonces tendría que instalar yo? Entonces hacemos un nuevo cálculo, por ejemplo, vamos a calcular el número de cable. El número de cable. Teníamos que ser el costo de puro cobre, la alimentación era de 13 voltios, y la longitud era de 30 metros, ¿no? De 30 metros. De 30 metros, la corriente es de un ampere, y yo quiero que a la chapa le llegue, por lo menos le llegue unos 10 voltios, ¿no? Porque con 9 ya funciona. Entonces vamos a calcular, y nos calcula. Nos dice que tenemos que utilizar el cable cordón número 18, que tiene una sección de 0.36 milímetros. ¿Se dan cuenta? Ahí hemos despejado de la fórmula, esa fórmula larga que teníamos, hemos despejado y ya podemos calcular con qué número de cables tengo que llevar a esa distancia, cuando tengo que hacer ciertas cosas. De igual manera puedo calcular por la fuente, etcétera. Ahora, yo tengo el otro caso, vamos a hacer el otro caso que era de una cámara con los diodos, ¿no? Vamos a calcular tensión fin de línea. En cable vamos a hacer uno de categoría 6, puro cobre. Y tengo acá tensión de 13 voltios, ¿no? 13 voltios, la longitud van a ser 4 metros, digamos, 4 metros. La corriente es de 0.1 miliamperes, vamos a colocar. 0.400 miliamperes, ¿ya? Entonces calculamos, nos llega a cuánto, 12.73. Se va a quemar la cámara, hemos dicho, la cámara se va a quemar porque ella funciona solo con 12, de 9 a 12. Entonces aquí en observaciones, aquí colocan ustedes, voy a colocar un diodito, un diodo. Un diodo ya me baja a 12.03. Bienísimo. El diodo se come, entonces tengo que calcular. Este diodo puede estar en el lado positivo, por ejemplo, coloquen en el lado positivo, porque hay uno positivo y otro negativo, ¿no? Aquí estoy usando un cable, pero por ejemplo, uno es de ida, hay otro de venida. Por uno va el positivo, por otro el negativo. Este diodo puede estar acá a la fuente o puede estar cerca a la cámara, no hay problema. Pero lo importante es que está, digamos, sale del lado positivo. De igual manera, estos cálculos que estamos haciendo acá nosotros los van a poder hacer acá en la app. Aquí colocan calcular, aquí le va a salir tensión de alimentación,
colocan. Hay otra cosa importante acá. Por ejemplo, aquí estamos calculando con un cablecito, con un par. Pero a veces nos decimos, pues no hay problema, lo coloco doble. O sea, como si el blanco naranja con el naranja, lo coloco un solo, como si fuera un solo conductor, ¿no? Entonces, es un solo conductor. Entonces, si es par, aquí yo puedo colocar, miren, dos. Entonces, si calculo, va a llegar otro voltaje, miren. Va a llegar más voltaje a dos, ¿no? A dos va a llegar más voltaje. En ese caso, coloco mi diodo otra vez. Ah, dos no alcanza, no alcanza. Entonces, tengo que colocar con dos diodos, ya, me sirve con dos diodos. Pero este es para utilizar cuando hacemos cuando calculamos, cuando vamos a tomar dos conductores como si fuera uno. Como decir, el cable tiene cuatro pares, ¿no ve? Cada par sería un conductor, digamos, un par para el positivo, otro par para el negativo. Estoy utilizando dos conductores por, por cada línea. Entonces, para eso se refiere este numerito que hay acá. También aquí en la aplicación también está, por ahí dice un hilo, ¿no? Entonces, a ver, un ratito, aquí dice, buen día, la pregunta, buen día, una consulta. Para fines de cálculo, la sección área del cable UTP 5E es diferente a la del cable categoría 6 o categoría 6A. Sí, es diferente. Hemos dicho que el cable UTP, por ejemplo, el cable 5E corresponde al número 23 del AWG y el cable número categoría 6A o 6 corresponde al número 23. Si ustedes ven aquí dentro del software, aquí está la tabla. Vemos aquí la tabla, mira, acá está la tabla. El número 23 corresponde al cable categoría 5E, perdón, 6. En cambio, el 5E corresponde al número 23. Entonces, cuando vamos a hacer los cálculos, sí va a variar esto, ¿no? O sea, el cable UTP categoría 6 va a presentar menor resistividad que el cable 5E. Va a presentar menor resistividad. Bien. Otra pregunta. En el caso de utilizar dos diodos, ¿conviene poner uno en el más y en otro menos o no influye? No hay problema. Pueden colocar uno en el menos, uno en el más, porque igual es lo que va a hacer, se va a hacer caer la tensión. Pero lo mejor es que coloquen en el positivo para no complicarse. En el lado positivo, colóquenlo en serie y listo, hace la caída de tensión. Porque al final de cuentas lo que hace, él va a restar el voltaje, ¿no? Y como sabemos que por Kirchhoff, la fuente va a ser igual a la suma de todas las caídas de voltaje que hay en todo el circuito. Va a caer, no va a haber ningún problema en ese caso. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, vamos a ver por acá. ¿Dónde está? Bien, espero que hayan bajado el software. Se nos fue el tiempo. Otro tema muy importante es, voy a cerrar la aplicación, es el efecto, digamos, de la ley de Lenz. Este efecto, pues muy bien, es muy importante tomar en cuenta también esto. Cuando, por ejemplo, yo tengo una chapa electromagnética, la chapa electromagnética, por ejemplo, él cuando se alimenta, genera una corriente igual que la corriente que se ha alimentado, o sea, un campo electromagnético que induce una corriente. A esta corriente le llamamos la corriente de Lenz, el efecto de Lenz. ¿Qué pasa? Que si yo la alimento con una corriente de 1 amper, ella va a generar una corriente también, pero en sentido inverso, también de 1 amper. Y esta corriente podría venir y podría dañar aquí a nuestro control de acceso, por ejemplo. Para que no ocurra eso, es que nosotros lo colocamos un diodo, que para esta corriente
como aquí está el negativo y aquí está el positivo, simplemente esta corriente lo ve como un circuito abierto. Pero esta corriente que es inversa, a este diodo lo va a ver como un cable. Por lo tanto, esta corriente dañina para nuestro equipo, para nuestro control de acceso, ¿qué va a hacer? Que va a poder él directamente morir en el diodo. Entonces va a poder ahí directamente conducir y dar la vuelta ahí. Entonces, es muy importante por colocar en todas las chapas, digamos, más que todo las magnéticas, este diodo para proteger nuestros equipos, nuestro control de acceso al cual realmente colocamos, ¿no? El otro tema es de la homología. La homología es cuando ponemos los pares trenzados, eh, digamos, son el sentido de trenzado. En el cable UTP, el cable, por ejemplo, el verde, no es homólogo con los otros, o sea, no tiene el mismo sentido de trenzado. Es por eso que a veces cuando ustedes instalan cámaras, bueno, resulta de que si en el mismo cable instalan 4 cámaras y bueno, han instalado el verde con el mismo sentido que los otros, resulta que ese canal no sale, sale rayas, no sé, no, la imagen no sale. ¿Por qué? Porque la homología está matando, digamos, las señales, se está superponiendo sobre el otro. Lo que se hace en este caso es el cable invertir el cable del verde es el que nos trae el problema, que no es homólogo con nosotros, ¿no? Invertimos, ya, se soluciona el problema. Ya cuando hagamos un curso de certificación vamos a poder hacer prácticas sobre esta situación, cómo ocurre esto y todo eso, ¿no? Es muy importante. Bueno, acá ya les estoy mostrando algo para dimensionar que decíamos hace rato. Ya pueden hacer un ejercicio. Una cámara a 15 metros. ¿Cómo sería el lente, por ejemplo? Tenemos que dimensionar también eso. Pueden dimensionar con esta simple formulita que hay para acá para poder encontrar eso. En cuanto al tratamiento, bueno, ya es para cerrar, ¿no? Tenemos que tener bien aterrado. En esta parte vamos a ver solamente, ya lo ven ustedes, la aplicación del telurómetro, cómo se utiliza. ¿Cómo se utiliza? Ahí está, ahí tenemos, aquí tienen ustedes para poder utilizar. Sí o sí tenemos que estar aterrados, si no, no nos va a funcionar bien. Por ejemplo, un tinglado, no sé, altísima estática, y el tinglado tenemos que aterrar, porque el tinglado, primero que nada, está construido en un hormigón armado, y el hormigón armado es como una roca, y la roca tiene una resistividad más de 1000 ohmios, por lo tanto no nos garantiza tierra, por lo tanto siempre cuando instalan la cámara un tinglado lo colocan encima de una madera, o si no tenemos que aterrar el tinglado para que no haya cargas estáticas, la estática puede dañar también a los equipos. Una forma, por ejemplo, si no tenemos el telurómetro, una forma práctica es esto. Podemos medir nuestra jabalina, la fase y el otro con el neutro de nuestra jabalina, y eso debe estar dándonos, funcionando como estuviera conectado al neutro, ¿no? La otra forma es, digamos, que medir con tensiómetro, con voltímetro, perdón, un voltímetro, y debe medir entre el neutro y tierra el voltaje entre 2 y 2.2 voltios. Eso nos va a dar más o menos una medición que estamos cercana a la medición de nuestra jabalina. La resistencia digamos, de atendimiento debe ser menor o igual a 5 ohmios, porque más allá ya no estamos protegiendo nuestro equipo. O sea, la resistencia de aterramiento. Por ejemplo, para equipos médicos, equipos de comunicación, son de 2.5 ohmios de resistencia de aterramiento. Hay que tomar todo en cuenta. Muy bien. Cualquier duda, yo voy a estar atento a sus preguntas, a sus consultas mediante el correo, ¿no? Estos son los instrumentos que hemos visto. Les vuelvo a reiterar
Acá tienen mi nombre, mi correo, lo podemos colocar, y el número de celular, que por el cual tienen también WhatsApp, para que puedan, para cualquier consulta que ustedes tengan. Espero que no tengan ningún problema en poder instalar y descargar las aplicaciones. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda cómo utilizar el software, puede escribirme o hacer llamar por WhatsApp para que pueda darles yo el soporte que necesite. Espero que les haya servido este webinar sobre dimensionamiento. Es un tema muy importante y para que los equipos funcionen bien. Muy bien. Bueno, que tengan un feliz resto del día. Nos hemos pasado un poquito, pero creo que valió la pena. Bueno, tengan un buen día. Hasta luego. Y antes de irme, entonces yo los invito, no vayan a inscribirse para el próximo viernes, el 18, vamos a estar dando lo que es fibra óptica. Vamos a hablar todo sobre lo que es la fibra óptica, cómo se utiliza, cómo se instala, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, muy buenas tardes a todos y bueno, que disfruten de los software y que les sirva mucho. Hasta luego.